Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos, buenas tardes, dependiendo en dónde estén. Hola Carly, hola Pauli, hola Mari, ahí van prendiendo sus camaritas. Ya vamos a presentar a las chicas y a comentar el tema del día de hoy. Hola Sonia, Ramat, Karina, gracias ahí los que van prendiendo sus camaritas. Hola Andrea, Ale, hola Luis, tanto tiempo Luis, ¿cómo estás? Zuleika, bueno, gracias a todos los que van prendiendo sus camaritas. Muy contentos de estar acá en otra clase, en otro encuentro, donde hoy les traemos un tema en particular, algo que venimos hablando durante mucho tiempo desde la biodescodificación, es que cada vez se van sumando más metodologías, más herramientas desde la parte de los profesionales de la salud que se especializan en temas específicos o en sistemas específicos desde la parte médica, uniendo con la parte emocional de la biodescodificación. Y es así que hoy les traemos un tema especial que es acerca de la descodificación dental. Pero para eso tenemos a personas expertas en estos temas, que no solamente son profesionales de la salud, no solamente son odontólogas, sino que también son terapeutas. Han atendido muchas sesiones en base a la descodificación dental, que es una especialidad dentro de la biodescodificación, donde se analiza cuáles son las causas emocionales, valga la redundancia, de síntomas, dolencias o temas que muchas veces se pueden repetir en relación también a la boca, ¿no? A la boca, a los dientes o a distintas adaptaciones. La idea de hoy es hablar un poco del bruxismo, de las caries. Van a tener también un espacio si quieren hacer alguna duda o pregunta. Pero bueno, para eso tenemos acá a las expertas Carla Fernández y Paula Ferrari, que nos van a estar compartiendo muchísima información el día de hoy. Hoy con Santi vamos a estar, con Cevita vamos a estar acá de oyente, bueno, con todo el equipo, Mari también, no sé quién más está, pero hoy vamos a estar de oyente, hoy vamos a estar de alumnos y vamos a estar escuchando acá a las especialistas en decodental. Así que bueno, ya dejo ahí que se presenten. Buenas noches, Pauli. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Per- Perfecto. Bueno, soy Paula. Para los que no me conocen, muchos sí ya me conocen. Soy parte del Instituto Americano. Con Carly somos odontólogas y como dijo Agus, también nos dedicamos a toda la parte de la descodificación biológica y dental. Les agradecemos muchísimo a las más de 60 personas que están acá para recibir toda esta información que les vamos a brindar con mucho cariño. Y bueno, les vamos a comentar un poquitito cómo distribuimos el tiempo para dar la siguiente clase. Primero, bueno, le voy a dar la palabra a Cari, ella va a comenzar hablando un poquitito de todo lo referente a la caries dental. Y después voy a seguir yo hablando un poquitito de bruxismo. Como somos dos, esto nos permite a que si ustedes van escribiendo algunas preguntitas en el chat o podemos ir contestando o después cuando finalicemos les vamos a dar el espacio para que pregunten también. Así que bueno, Carly, te doy la palabra. Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Bueno, hola equipo. Gracias Agus por la presentación. Hola Mari, Santi, bueno, Agus, a todos los que están ahí acompañándonos. Gracias también, bueno, a más de 60 personas que nos están acompañando esta noche, tarde, a distintos horarios en los distintos lugares donde nos están acompañando. Bueno, yo soy Carla Fernández, algunos ya me conocen, también soy asesora del Instituto Americano de Codificación Biológica, me dedico a la odontología tradicional alopática dentro de la especialidad de la odontopediatría y la ortodoncia y junto con Pauli nos especializamos en lo que es la decodental. Así que bueno, aquí estamos para dar esta charla en donde vamos a tocar un poquito de los temas que por ahí son los temas que más nos consultan, más consultas tenemos, tanto en la parte alopática como en la parte de la decodificación. Voy a hablar un poquito de lo que es la decodificación dental, de dónde viene, de sus bases y fundamentos, para luego ya adentrarnos de a poquito en lo que es la carie dental y luego Pauli va a comentarnos un poco de bruxismo. Bueno, voy a comenzar hablando, digamos, de la parte alopática, de lo que es la caries dental para la odontología tradicional, que desde este punto de vista nos dice que el diente se rompe, es la destrucción de los tejidos más duros del cuerpo, en donde hay una pérdida, se produce por una pérdida de minerales, una pérdida de lo que es
el esmalte y la dentina del cuerpo. Ahí Pauli nos va a empezar a pasar la diapositiva para que ustedes empiecen a ver cómo está constituido el órgano dental. Porque no es un diente, sino que nosotros lo catalogamos como un órgano dental porque está constituido por diferentes tejidos y cada tejido viene de distinta hoja embrionaria, o sea, tiene distinto origen. Puntualmente, la caries se produce, según la odontología alopática, por una destrucción de ese esmalte y de esa dentina. El esmalte es la estructura más superficial que tiene esa parte blanca que nosotros vemos en nuestros dientes, y la dentina es el tejido que está por debajo del esmalte y la pérdida de minerales producen, según la alopatía, la caries. Es una enfermedad multifactorial en donde tienen que coexistir diferentes factores, muchos de ellos, o todo ello, como por ejemplo las bacterias, los azúcares, esa famosa dieta cariogénica que nos dijeron, y el tiempo y, digamos, todo lo que es la mala higiene. Un paciente que no se higieniza va a tener predisposición para la caries, pero hoy por hoy, gracias a nuestros cuestionamientos con Pauli, empecemos a estudiar desde hace un tiempo largo la decodificación dental y nos dimos cuenta para todas esas preguntas de que por qué había pacientes que tenían una limpieza absoluta, diaria y cotidiana, tenían tanta carie, y porque hay pacientes que no se cepillaban nunca la boca, tenían cero caries. Como también hay padres, a mí me pasa atendiendo familias, misma casa, misma mamá, misma papá, misma comida, hay hermanitos que no tienen nada de caries, que no se lavan los dientes, y otros hermanitos que se super lavan los dientes y tienen muchísimas caries. Todo eso y entre otros cuestionamientos de otras adaptaciones o enfermedades que afectan la cavidad o dolencias que afectan la cavidad bucal, nos llevó a estudiar un poquito más, especializarnos un poquito más de las afecciones y dolencias de la cavidad bucal. Y para eso les voy a comentar un poquito de lo que es la decodificación dental, en qué se basa. Es una metodología complementaria a la odontología tradicional que toma todos los signos y síntomas que asientan o afectan a los tejidos de la boca, de la cavidad bucal, y los toma como GPS para ir en búsqueda de esa emoción que no está pudiendo ser hablada, verbalizada. Es una emoción que se resiente, que nos frustra, que nos perturba, que puede ser consciente o no, que puede estar sucediendo o no, porque también la decodificación dental, como la decodificación biológica, también puede haber sucedido en nuestra genealogía. Es decir, también nos ayuda a comprender aquellas vivencias, aquellas dolencias que tuvieron nuestros ancestros y no, o emociones que tuvieron y no pudieron ser, eh, digamos, llevadas a cabo, gestionadas en su momento y quedan en la memoria. Yo ahora les voy a explicar qué es esto de memoria, la memoria celular. Por supuesto que una sesión de decodificación dental no suplanta el accionar de un odontólogo. Por supuesto, yo tengo una caries grande y estoy con dolor, voy a ir al odontólogo. El odontólogo me va quizás a quitar el dolor por medio de diferentes técnicas y herramientas, pero es muy importante que ese dolor, más allá de que sea, digamos, subsanado, curado por el odontólogo, también sea charlado, especificado. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Que es la forma que nosotros tenemos hoy con Pauli de trabajar. No solamente nos vamos a la dolencia física, sino también nos vamos a la dolencia de lo intangible, de lo que no está pudiendo verbalizarse. ¿Qué está pasando? La decodificación dental tiene sus orígenes allá por el año 90, gracias digamos, al maestro de esta teoría, de esta metodología, que es el doctor Christian Becher, que es un odontólogo que se recibió en Francia en la Facultad de Estrasburgo de Odontología, allá por el año 1987, luego de diplomarse, luego de empezar, digamos, a ejercer la odontología. Previamente ya venía con una serie de cuestionamientos, lo que lo llevó a estudiar otro tipo
digamos, de herramientas, como por ejemplo la acupuntura, la medicina tradicional china, antropología, conocimientos también de psicología, conocimiento de neurología, homeopatía, entre otras ramas, como por ejemplo también lo que es la decodificación integral, la decodificación biológica con las 5 leyes de nuestro querido doctor Hammer, que hoy son la base de fundamentos y la base de esta metodología, la decodificación dental. Una de las más importantes es la psiconeuroodontología, cuyo estudio, digamos, su metodología estudia la interacción de los procesos psicológicos, los procesos del sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema neuroendocrino. Todo esto hoy, gracias también a la epigenética, nos lleva a tener científicamente resultados de vanguardia en donde se sabe que un órgano puede regenerarse cambiando solamente los pensamientos, cambiando el contexto y siendo coherente con ello mismo. Después otra de las bases y fundamentos es la decodificación biológica, como dije anteriormente, con las 5 leyes del preferido doctor Hammer. Y otro aporte fundamental que tomó nuestro doctor Christian Becher es el aporte de la medicina tradicional china y la acupuntura. Gracias también al estudio de los doctores Berek y Coffin, describieron, aparte del mapa que hay de acupuntura en todo nuestro cuerpo, describieron un mapa dental, donde están identificados todos los dientes, los 32 dientes, y cada diente representa un órgano, su función y su característica psíquica, psicológica y emocional de todo el cuerpo. Esto le sirvió a el doctor Becher a profundizar en el estado global e integrando toda la parte de la historia, digamos, personal con los distintos tipos de adaptaciones de la boca para llegar a tener un tratamiento más eficaz y real. Entonces, ¿qué es lo que es esto de los meridianos? ¿Qué es lo que es esto de la acupuntura de la medicina tradicional china? En la boca, en la parte interior de nuestras mejillas, pasan 12 puntos de acupuntura, que son 12 meridianos. Cada punto está relacionado con un diente. Estos reciben información del exterior y nuestra salud para la acupuntura depende del equilibrio que hay entre el exterior y mi interior. Cuando estamos pasando por un conflicto emocional, este impacto primero ocurre en nuestra psique. Luego se manifiesta en una zona de nuestro cerebro y esa zona específica de nuestro cerebro comanda un órgano. Por lo tanto, ese órgano va a ser el afectado. Pero antes de que pase esa información de la psique al órgano afectado, están en medio de nuestros dientes. Por lo tanto, nuestros dientes, según la decodificación dental, esta metodología actúa como agente de amortiguar la masa conflictual. Es decir, antes que llegue la afección al órgano, los dientes sienten, descargan la información recibida por ese impulso del cerebro, amortiguan la masa conflictual y si esto perdura en el tiempo, por supuesto se sobrecarga el diente y se pasa directamente a la biología. Para que entendamos un poquito esto, yo tengo que hablar, antes de empezar a hablar de caries, tengo que contarles un poquito cómo es el origen de nuestro cerebro, cómo es el origen del caries, cómo es el origen de nuestros dientes y su relación, perdón, con la caries. Hay una relación y una conexión total, fortuita, como decimos con Pauli, de los dientes con el cerebro. ¿Por qué? Porque embriológicamente, ¿qué quiere decir embriológicamente? La embriología es una parte de la medicina que, digamos, estudia los tejidos de crecimiento y desarrollo del bebé o embrión que se está formando en el vientre. Entonces, la embriología, a nivel embriológico, el origen de estos dos órganos, el órgano dental y el cerebro, provienen de la misma hoja embrionaria. En realidad provienen del tubo neural
que proviene de la cuarta hoja embrionaria, que es el ectodermo. A medida que se van desarrollando los dientes, se va desarrollando la corteza cerebral y se van generando conexiones totales entre unos y el otro. A su vez, el diente, la parte superficial del diente, ese esmalte que yo les mostré en la primera diapo, la capa externa está formada por cristales, que se llaman cristales de hidroxiapatita. A mí me encanta decir la palabra hidroxiapatita. Por lo tanto, al igual que nuestro cerebro proviene, ¿sí? Aparte de provenir del mismo origen embriológico, los cristales, sabemos que los cristales físicamente reciben y emiten electricidad. Es decir, el cerebro y los dientes, esa parte superficial de los dientes que proviene de la misma hoja embrionaria, no solamente tienen el mismo origen, sino que también tienen la misma funcionalidad. ¿Qué funcionalidad? Emitir impulsos nerviosos. Y a su vez, los dientes no solamente que lo reciben y lo emiten, sino que amortiguan impulsos o descargas nerviosas. Por lo tanto, conducen electricidad, por lo tanto, tienen la misma funcionalidad y entonces entre ambos se genera un campo electromagnético. Cuando se produce un desequilibrio en esta interferencia que hay entre el impulso nervioso que se genera por un conflicto emocional y el cuerpo, los cristales que se encuentran todos unidos unos con los otros, esta interferencia eléctrica en esta transmisión del impulso hacen que los cristales, que está formado el esmalte, se separen. ¿Y qué tendrá que ver esto con la caries? El estudio científico que hace a través de una experiencia, de varias experiencias, ¿no? El doctor Becher, nos dice que el microorganismo, la bacteria, en primera instancia no es la que genera la caries, sino que el o microorganismo, la bacteria, ingresa por esos espacios que se generan entre los cristales por haber absorbido esa masa conflictiva, cuyo origen está en la psique, por el conflicto emocional, ingresan y ahí empiezan a cavar, a sacar, que en realidad no nos invadan, nos están ayudando a reparar. Cada línea energética, cada punto de estos meridianos que pasan por la cavidad bucal, que pasan por los dientes, está relacionado con una emoción, con un pensamiento, con una vivencia. Cada diente tiene una polaridad distinta. Cada diente representa una emoción distinta. Cada cuadrante de la boca se divide en 4 cuadrantes, el lado superior derecho, el lado superior izquierdo, el lado inferior izquierdo y el lado inferior derecho. Ya les voy a contar después qué significa cada uno. Si esa carga emocional, ¿sí?, se mantiene en el tiempo, supera la carga de estrés o el nivel de estrés de esa persona, la información del impulso de esa descarga no solamente que va a afectar el diente en más o mediana parte, sino que va a llegar al órgano que comanda esa zona del cerebro que fue afectada por no haber gestionado este conflicto psicológicamente, pasa a la biología. Entonces, ¿qué es lo que es la caries? ¿Qué tendrá que ver todo esto con la caries? La caries, ¿por qué se produce esta adaptación en la cavidad bucal? La caries es un conflicto verbal, es la búsqueda de un equilibrio entre lo que yo soy y lo que demuestro ser, lo que digo de mí, lo que hago de mí y lo que verbalizo, transmito de mi interior. Porque en realidad la carie y toda esa corriente que nos circula por todo el cuerpo, todo ese sistema energético que tenemos, que es el sistema nervioso central, nosotros lo nombramos como sistema energético, esa electricidad tiene como objetivo fundamental mantenernos en equilibrio, mantenernos en salud. Según sea el conflicto que yo tengo emocional, va a ser el grupo de dientes o grupo de tejido o parte de la boca que se me va a afectar. El grupo de dientes, el diente y además
Además de eso, ¿qué cara del diente? Vieron que el diente tiene muchas caras, ¿sí? ¿Qué caras del diente? Porque ¿qué cristales se van a afectar? ¿Los de arriba, los de abajo, los del costado, los que están más vecinos a un diente, a una muela, al diente de arriba? Bueno, Becher, aparte de ser, digamos, el que nos pone en evidencia todo esto, Becher en uno de sus libros tiene más de 200 tipos de caries con 200 distintas subtonalidades de emociones. O sea, imagínense, todo esto por supuesto que lo hablamos en el curso nuestro de Codental. La caries nos representa lo vincular, la identidad, de cómo me vinculo yo, mi identidad, yo, cómo me vinculo con diferentes situaciones, con diferentes personas. Nuestro cerebro no hace referencia entre lo real, lo imaginario, lo virtual, lo simbólico. Nuestro cerebro trata a todo de manera biológica. Nuestro cerebro nos prepara a modo de supervivencia para estar vivos en el próximo segundo, en la próxima milésima de segundo. Por lo tanto, la caries es una adaptación que no, digamos, no habla no de lo vivido, sino de lo resentido en un malestar concreto. Por eso no se afecta cualquier diente, porque yo como mucha azúcar, porque no me lavo los dientes, porque es todo un combo. Por supuesto que tengo que tener una dieta equilibrada, por supuesto que tengo que realizar ejercicio físico, por supuesto que me tengo que ocupar de mí. Todo eso, por supuesto que también es importante, pero no es que yo como mucho dulce y si no me lavo los dientes se me afecta la muela de arriba, el canino. Por eso no es lo mismo una carie en los dientes de adelante, no es lo mismo una carie en un canino, en un colmillo, en una muela de leche, en un niño de 3 años, en una persona de 40. Entonces, hay estudios de Becher, como yo les decía anteriormente, de que el microorganismo, las bacterias, en este caso los virus, no son los que producen la caries en una primera instancia, sino que son los que nos ayudan a reparar el órgano dentario. No aparecen primero. Lo que produce primero es la apertura de estos cristales que forman el esmalte y que el órgano dental se ve desprovisto y ahí ingresan los microorganismos por esta masa conflictiva que lo separó. Por eso, como les decía, no es lo mismo una caries en un niño, no es lo mismo una caries en un diente adulto. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que yo estoy resintiendo. Perdón, me tomo un poquito de agua. ¿Cómo vengo, Pauli? Bueno, voy a hablar un poquito de uno de los subtemas que habíamos puesto con Pauli, que es la caries en niño. Por supuesto que la caries se forma de la misma forma, se produce de la misma forma por un impulso nervioso que genera una masa conflictiva que amortigua el diente, pero los niños podemos llamarlos como los autoparlantes de lo que está sucediendo en el hogar, de lo que le está sucediendo a esa mamá que no habla, que resiente emociones, a ese papá, lo que me sucede a mí en el colegio, con mi grupo de amigos, lo que sucede cuando papá y mamá no están en la casa y me dejan con una persona de cuidado, cuando voy a la casa de la abuela y siento cosas y no les puedo explicar. Por supuesto que esto va a depender de acuerdo a la maduración de la corteza cerebral de los niños. Por lo tanto, cuando yo hablo de caries, les vuelvo a repetir, no hablo de lo que yo vivo, sino que hablo de lo que resiento y de lo que no verbalizo. Por supuesto que para esto tenemos que entender que de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, a nuestro nivel de desarrollo neuronal, vamos a tener distintas dificultades, por supuesto, para verbalizar, para poder integrar, para poder decir qué siento, qué no siento. Y para esto, el Becher hace referencia a los ciclos de autonomía y dualidad del corte. ¿Qué significa esto? Esto está fundamentado con la relación que les expliqué anteriormente que existe
entre los dientes y la corteza cerebral. A medida que se produce la maduración de la corteza cerebral, se va produciendo el crecimiento y el desarrollo y la erupción de los dientes en la boca y el crecimiento y desarrollo de los dientes que vienen en camino. Y con esta relación, por supuesto, total con el entorno de este niñito en formación y producto de, por supuesto, de nuestra evolución. Por lo tanto, esto se divide en 4 autonomías, en donde la primera autonomía se denomina, autonomía de conciencia y autonomía de la identidad. Ocurre aproximadamente a los 3 años de edad, cuando el niño ya tiene todas las piezas dentales de la primera dentición de SIBO, dentición de leche, que también se les dice, en donde se produce empieza a aparecer la maduración del córtex prefrontal y ahí se evidencian, empiezan también a desarrollarse, a madurar las áreas del lenguaje, que son 2, con nombre raro, Broca y Wernicke. Esto da la capacidad al niño de integrarse, que cuando hablo de yo, hablo de mí, cuando tomo mi identidad, lo expreso, porque la identidad se toma cuando se expresa, le puedo dar nombre a un objeto. Mi mamá y mi papá ya son él y ella, ¿sí? Ya son identificados como, no como función, sino como persona, ya tienen identidad. La segunda autonomía es la autonomía biológica o la autonomía de la maduración de las hormonas sexuales, que estos ya me llevan a crear vínculos dentro de mi familia, dentro de mi clan, en donde acá tenemos una dualidad de lo femenino y lo masculino, no por macho y hembra, sino a través de los movimientos, en donde masculino, mi papá, me da el apellido, el clan, pertenecer a este clan, en donde mi mamá me da una familia, un hogar, en donde los movimientos femeninos son de afuera hacia adentro y los movimientos masculinos es de enfrentarme de adentro hacia afuera de manera activa. Eso me da la segunda autonomía. Es cuando el niño tiene, digamos, empieza con el recambio de diente que nosotros le decimos, que es aproximadamente a los 6 años, que empezamos a cambiar los dientes de abajo, los incisivos, estos dientitos chiquititos, de acá adelante, abajo, empiezan a aparecer unas muelas por detrás de los dientes de leche, y eso me da a mí el inicio de esta segunda autonomía, en donde yo puedo hablar ya de lo que es la dualidad. ¿Sí? De lo que es la dualidad de lo femenino y de lo masculino por el desarrollo hormonal de las hormonas en realidad sexuales. El tercer ciclo me habla de autonomía, es a los 12 años, es el ciclo de la autonomía del pensamiento, en donde ya puedo relacionar un futuro con un proyecto, la individualidad de yo en un grupo. Esta vez puedo ser elegido por mí mismo, ya no tengo esa elección que me lo tiene que elegir mamá o papá, ya sé quién soy yo y los dientes de adelante empiezan a formar parte de mi pasado y los dientes de atrás, las muelas, a formar parte de mi futuro. La cuarta autonomía es la autonomía de elección, es la aparición de las muelas de juicio, cordales o terceros molares, es la muela de la sabiduría, es la erupción de las mismas, no, digamos, presupone de que la persona ya puede generarse objetivos y cumplirlos, tener proyectos a futuro, ser capaces de cumplirlos. Y para terminar, digamos, ¿para qué nos sirve estos ciclos de autonomía? Para saber esta dualidad que se produce en la maduración de los tejidos que forman los dientes, ¿sí? Y mis áreas del corte cerebral. Por eso no es lo mismo una caries en un nene que tiene 3 años, es que no le puede explicar a su mamá lo que está resintiendo a través
de ella que un niño que ya va al colegio, que tiene otra identidad, que ya se maneja con otro vínculo, o un niño de 12 años que ya tiene un criterio, empieza con un criterio propio de pensamiento, o una persona ya empezando la adultez después de los 17 años aproximadamente, que es cuando nos empiezan a erupcionar las muelas, estas terceros molares o muelas de juicio, que también se llaman. Y bueno, y para terminar con esto de la caries, ¿cómo hacemos nosotros en una sesión de decodificación dental? Lo primero que hacemos es ver el diente, por qué se repite la caries, a pesar que hacemos el arreglo, o porque ya el paciente viene y te dice, se me salió un montón de veces, sos la cuarta odontóloga que me pone este arreglo. Lo primero que hacemos es explicarle que la caries es un conflicto, que es algo a resolver, que no es nada físico, que es verbal, que hay que identificar la emoción, ayudándonos, por supuesto, de diferentes criterios, que eso también lo vemos en el curso de codificación dental. Cada diente representa una emoción, un pensamiento, una vivencia. Identificarla, llevarla al tiempo, a la emoción, si fue en el pasado, no está sucediendo, llevarlo al tiempo presente y expresarla, verbalizarla, ponerla en palabra. Ese reconocimiento genera una gratitud total para nuestro sistema energético y a veces con solamente ese accionar baja muchísimo la dolencia. Por supuesto que el odontólogo en el sillón tiene que hacer las maniobras correctas, el arreglo, el tratamiento de conducto, la extracción, quizás el implante, pero de nada sirve seguir colocando una restauración en un diente que ya lleva más de 4 o 5 restauraciones y no se habló puntualmente de lo que sucede, el para qué esa caries, el qué sucedió en su momento. Esto nos lleva a trabajar de manera integral con las distintas áreas de la odontología, no solamente con las que hacemos caries, sino también lo que hacemos ortodoncia, los que hacen cirugía, pero trabajándolo al paciente de una manera integral, interesándonos realmente por una salud globalizada, por un todo. Entonces los tratamientos se vuelven más reales, más eficaces y por ahí hasta más rápidos tomando conciencia. Así que bueno, esto es todo lo que tenía por explicar de caries. Le voy a dar la palabra a mi compañera que sigue con bruxismo. Adelante, Paula. Gracias. Bueno, ahí les habíamos puesto en realidad, como para que tomen un poquito de nota, esto de lo que representan los cuadrantes, que es lo que en realidad siempre quieren saber todos qué representa cada diente. A manera general, ahí están los cuadrantes. Utilizamos el mismo método tanto en la descodificación dental como en la odontología alopática que realizamos, esta división de la boca en cuadrantes, en donde cada diente tiene un número y cada cuadrante representa por dónde nosotros tenemos que empezar a buscar el conflicto. Y les mostramos también, a ver si puedo, no me deja volver para atrás. Acá está cada elemento dentario también eh, y su emoción no gestionada que hay por detrás, en donde nosotros vamos a ir precisamente a buscar. Pero bueno, toda esa información nosotros después las brindamos generalmente en el curso y tratamos cada diente en particular. Ahora vamos a lo que me compete, que era el tema de el bruxismo, ¿sí? El bruxismo es un trastorno que hoy en día, si yo pregunto acá en la sala cuántas personas han tenido o han padecido este trastorno, seguramente haya muchas. Se considera que más o menos entre un 20 y un 25% de la población mundial tiene bruxismo y entre un 70 y un 75% han tenido en algún momento de su vida, ¿sí?
La mayoría lo que hace es consultar a un odontólogo. El odontólogo es quien diagnostica y da un tratamiento, pero también hoy en día participan muchos profesionales de la salud porque el bruxismo en sí se considera que es multifactorial. O sea, hay muchos factores que influyen en el bruxismo, entonces se puede tratar con osteópatas, fisioterapeutas que ayudan a la terapia. Pero primeramente, en realidad, siempre es el odontólogo el que la diagnostica. Si nosotros googleamos hoy en día que está tan de moda preguntarle al ChatGPT o a la IA qué es el bruxismo, seguramente van a leer que es causada por estrés, por ansiedad, puede haber problemas de mordida, la posición de la lengua, a veces la postura de la cabeza adelantada. Ahí estuve investigando un poquito y en realidad esta postura tiene que ver un poco con las personas que utilizan mucho el celular, que adelantan un poco la cabeza o que están mirando la televisión y por más que sean, aunque sea 5 centímetros, eso influye muchísimo porque es una carga más o menos de 10 a 12 kilogramos de fuerza que nuestra cabeza no está acostumbrada a soportar. Entonces se resiente un poco toda la musculatura. También se habla de una vida sedentaria, la falta de ejercicio, pero bueno, sabemos que el ejercicio hace bien para toda la salud en sí. Obviamente porque libera estos tranquilizantes naturales como son la serotonina o la dopamina que nos relajan. Y también escuché a algunos autores hablar de que el exceso de azúcar en la dieta puede producir bruxismo. En sí, el azúcar es un estimulante del sistema nervioso central y un pico de glucosa y la liberación de cortisol y adrenalina pueden producir esta estimulación y sabemos que un sistema nervioso excitado produce también una hiperactividad muscular. Pero en sí, si ya vamos a ir más a lo profundo, no son en sí las causas, sino que serían, entre comillas, como agravantes, participan. Pero siempre estaríamos hablando, y vuelvo al principio, con respecto al estrés, de un estrés generalizado. Hoy el bruxismo se lo considera una adaptación producida por estrés, está como socialmente y médicamente aceptado, ya que es causante de un estrés. No se habla de manera específica, pero sí de manera general, como pueden ser otras adaptaciones, como una hipertensión, una úlcera gástrica, cefaleas tensionales, que sabemos que hay un estrés por detrás. Pero la idea es encontrar esa emoción específica. Me gusta citar al doctor Nirdosh, que en un reel que yo vi en Instagram, él hablaba del bruxismo y decía que el bosque no se incendia porque estaba seco, sino la pregunta siempre es, ¿qué es lo que lo prendió fuego? Hoy en día hasta los odontólogos más alopáticos ya hablan de que el bruxismo es una enfermedad psicosomática. Les gusta llamarlo así, no les gusta hablar mucho de lo emocional, pero te dicen de que sí, hay un componente psicológico que estaría impactando en nuestro cuerpo. Lo que pienso impacta en nuestra biología. Pero en sí el bruxismo tiene un origen en el sistema nervioso central, en donde hay una chispa que salta y por detrás de esa emoción no gestionada. En esta charla lo que les voy a brindar más que nada es información. Vamos a hablar de esa emoción que está por detrás y no es que les voy a enseñar a controlar esa emoción, de hecho el bruxismo es un exceso de control. Sino, como dijo hace poco en una charla el doctor Luis Felipe Espinosa que estuve presente, la idea es darles información, esa información es poder y para que ustedes se puedan observar. Y a partir de esa observación, ustedes puedan ir realizando pequeños cambios. ¿Para qué? Para que puedan o liberarse de la adaptación o por lo menos aliviar sus síntomas. Uno no aprende a gestionar las emociones de un día para el otro, es un caminito. Entonces, la idea es que con esta información ustedes puedan aprender un poco de su cuerpo. Antes de la definición del bruxismo, les voy a compartir este gráfico que hicimos en donde diagrama un poco lo que uno piensa o cree que es el bruxismo con lo que realmente hay por detrás y vamos a estar hablando. Lo que pensamos o creemos, obviamente sabemos que participan los dientes, están ahí los músculos, la articulación, que son todos componentes que participan activamente en el bruxismo, que ya voy a hablar un poquito de ello. Después ahí se sabe que es un hábito. Y también está la palabra férula, que en realidad son las placas de relajación, que es el tratamiento que se da principalmente en la medicina alopática. Y también está el Botox,
El Botox está de moda ahora, todo lleva Botox, a todo el mundo le colocan Botox, pero bueno, en el tratamiento de la articulación después vamos a hablar un poquitito qué es lo que produce. En realidad lo que hay por detrás, tenemos bloqueos, tenemos pensamientos, hay emociones, tiene mucho que ver con nuestras relaciones y nuestro entorno, participa activamente el sistema nervioso, en nuestro inconsciente y acá cuatro palabritas claves que hablan un poco ya de los conflictos: la defensa, la fuerza, el silencio y la ira. Entonces ahí ahora sí vamos a definir lo que es el bruxismo, que es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, sobre todo mientras dormimos. Se la llama enfermedad silenciosa porque nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos bruxando. Se puede dar cuenta nuestro compañero de habitación o compañera que empieza a sentir esos ruidos. Si es muy severo, hasta de otra habitación se puede escuchar el golpeteo de los dientes. O también hay personas que llegan al odontólogo y el odontólogo es el que los diagnostica. ¿Sí? No presenta síntomas la persona, pero sí podemos ver lesiones dentales y podemos darnos cuenta de que la persona está apretando o rechinando los dientes. Hay otro tipo de bruxismo que es en donde apretamos los dientes y ese sí es de manera consciente, se suele dar durante el día y de lo que también somos conscientes es de todos los síntomas que produce el bruxismo. Entre ellos, los más frecuentes, tenemos dolores a nivel de la mandíbula, en la cara, puede irse hasta el cuello o la cabeza, generalmente al despertar. Tenemos daño dental, como les hablaba, puede haber desgaste, fracturas y sensibilidad dentaria, esto es producto del roce. Tensión muscular de todos los músculos masticatorios y faciales, que da como esa sensación como de la cara contracturada. Problemas en la articulación temporomandibular, que ya vamos a hablar un poquito de la articulación, que es la que une el maxilar inferior al cráneo. Puede haber dolor, que puede ser uni o bilateral. Puede haber chasquidos, que son esos ruiditos que se producen cuando abrimos y cerramos la boca. Puede haber alteraciones de sueño en casos severos y que esto produce cansancio durante todo el día y en algunos casos también se observa recesión de las encías, que es la parte blanda que cubre la raíz del diente. Eh, entonces baja un poquito la encía y queda al descubierto esa raíz. Entonces, todos estos síntomas es lo que hace que la persona consulte al odontólogo porque justamente empiezan a afectar la calidad de vida. Eh, Antes de seguir con el bruxismo, es necesario que conozcamos un poco todas las estructuras que están involucradas cuando hablamos de esta adaptación. Primero tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior. El maxilar superior, donde se insertan los elementos superiores, es un hueso fijo que va unido al cráneo. Y el maxilar inferior, que es un hueso móvil, y se insertan ahí los elementos dentarios, consta de un cuerpo y dos ramas ascendentes que terminan en cóndilos o esas bolitas. Esas bolitas son las que se insertan en esta cavidad que tiene el cráneo, este es el hueso temporal, la cavidad, y en donde se ubica la articulación temporomandibular. ¿Qué es en sí la articulación temporomandibular? Es un sistema bilateral, como dijimos, que conecta la mandíbula al cráneo y actúa como un sistema de bisagra deslizante y que nos permite realizar todos estos movimientos de apertura, de cierre, de proyección hacia adelante de la mandíbula, llevarla hacia atrás y hasta los movimientos de lateralidad. ¿Sí? Se lo denomina como un sistema porque está formado por huesos, está formado por músculos, ligamentos, cartílagos y está ricamente inervada y vascularizada. ¿Qué me permite realizar todos los movimientos que dijimos y a su vez participa activamente en la masticación, en el habla y también en la amortiguación de golpes? Si yo tengo un golpe a nivel del maxilar inferior, la zona que se resiente es la articulación. Y acá va a aparecer una primera simbología cuando hablamos de la articulación, que es si la mandíbula participa en el habla y el cráneo representa todo lo que pienso, cuando hay una incoherencia, esa es la parte que nosotros resentimos, la articulación. Cuando trabaja de manera disfuncional esta articulación, trae dolores que se extienden hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia toda la zona de la cara, cuesta abrir la boca, y ahí fíjense, cuesta abrir la boca, ya estamos hablando de un conflicto emocional que hay por detrás.
Y ruidos también, que son estos famosos chasquidos. ¿Por qué se producen los chasquidos? Es porque se chocan dos superficies óseas. O sea, se desliza un poco esta articulación, esta parte blanda, y hace que las dos estructuras óseas empiecen a rozarse. Puede haber también zumbidos y mareos, pero en realidad ahí ya hablamos de que habría otros conflictos asociados. Otra simbología que tiene el ATM, la articulación temporomandibular, es la autoridad. ¿Sí? Es cómo me relaciono yo con la autoridad y que tiene mucho que ver con el bruxismo, porque el cráneo representa el jefe o una figura de autoridad. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser una pareja, no solamente masculino, puede ser masculino o femenino. No importa, como digo, el sexo, sino en sí cómo yo percibo a esa persona. A su vez, si se ocurre más de un lado que del otro, también tiene una simbología desde el lado de la descodificación. Si es derecho, habla más representa más mi energía masculina, entonces me voy a ir más hacia todo lo centrífugo, dar la acción, cómo me relaciono con la sociedad, cómo me relaciono a nivel laboral. Y si es más del lado izquierdo, va a tener que ver más con mi parte, mi mundo afectivo y cercano. ¿Sí? Es el movimiento de la energía femenina, más de recibir, más de volver hacia adentro. Entonces puede ser que sea un conflicto más con la pareja, con la familia, los hijos, la madre. En el bruxismo también participan los músculos masticatorios. Acá tenemos, vamos a nombrar estos cuatro que son los principales. El macetero, que se inserta acá en el ángulo de la mandíbula, es el músculo más potente de la mandíbula, está al costado de la cara y es generalmente el que más frecuentemente se contractura en el bruxismo y más produce dolor y molestia. Da como esa sensación de cara cansada y a su vez con el tiempo, con el exceso de contracción, puede producir hipertrofia. Entonces son esas personas que vieron que tienen la cara bien cuadrada, que parece como si fueran en los antepasados, los cavernícolas que tenían la cara bien cuadrada y los músculos bien desarrollados. Luego tenemos el músculo temporal, que va desde la sien hasta la mandíbula, y acá generalmente el síntoma que se produce es dolor tipo de casco, ¿sí? Como tengo los auriculares, pero un poquito más arriba, ese dolor que se da a nivel de la sien. Y luego tenemos los pterigoideos, que los pterigoideos son más profundos en realidad, y que el pterigoideo medial, como se inserta en la trompa de Eustaquio, puede llegar a producir sensación de oído tapado y también dolor al tragar. Y el pterigoideo lateral, que se encarga más de todos los movimientos excursivos, por así decirlo, que muevo la mandíbula para un lado o para el otro, también tiene cuando se contractura de más y cuando funciona en exceso, trae mucha dificultad para abrir completamente la boca. Hay otros músculos que acá no los nombramos, pero también tenemos el esternocleidomastoideo, el trapecio, que esos nos pueden traer contracturas y rigidez en el cuello. También tenemos los supra- e infraoideos en la garganta. Y todos participan en el habla, en la masticación, por lo tanto, todos pueden tener algún síntoma cuando viene un paciente que tiene bruxismo. Por último, tenemos los elementos dentarios que también participan en la masticación y tienen su simbología según cada diente. Tenemos los incisivos, que son los que se encargan de cortar, ¿no? Cortar y agarrar la presa, sostienen la presa, ¿sí? O el bocado. Entonces tiene toda una simbología. Después tenemos los caninos o los colmillos, que son los que se encargan de desgarrar los alimentos, y también tienen la simbología de defender el territorio. ¿Vieron cuando los perros sienten que quieren intimar a la presa, que muestran como los colmillos? Bueno, es una palabra o una frase que nosotros también utilizamos. Uy, mira, sacó los colmillos, ¿no? Y es o le clavó los colmillos. Es todo un mecanismo de defensa de territorio. Y por último tenemos los molares, que son los que se encargan de triturar el alimento o triturar el bocado, ya sea real o simbólico. Algunos pacientes también
cuando dentro de sus síntomas hablan de que sienten como la sensación de que los dientes tienen como una cierta movilidad cuando se despiertan. Y esto tiene una causa en realidad que cuando nosotros estamos apretando y soltamos y relajamos y nos despertamos y relajamos, ahí se produce un proceso inflamatorio, no en el diente en sí, sino en la parte blanda que rodea el elemento dentario. El diente está unido al hueso por unos ligamentos, el ligamento periodontal, que tiene unas fibras y eso se llena, se inflama y se llena de líquido y da la sensación como que el diente está más flojo. Y este también puede ser un síntoma que presentan los pacientes. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de bruxismo. Voy rápido porque es mucha información, pero bueno, después cualquier cosa nos consultan. Los tipos de bruxismo, podemos hablar de tres tipos de bruxismo. El céntrico por apretamiento, apretamos los dientes, acá no hay deslizamiento. Em, Generalmente, a nivel odontológico, cuando nosotros hacemos en la clínica una consulta, podemos encontrar lesiones a nivel de la zona de los premolares, detrás de los colmillos, y son unas lesiones que se dan en el cuello del diente, como que hay una pérdida de sustancia o pérdida de tejido, ¿sí? Como erosiones en la parte de los premolares. Y nosotros clínicamente entonces nos podemos dar cuenta que el paciente está apretando. Luego tenemos uno excéntrico por frotamiento que implica ya el movimiento de la mandíbula y lateral, protrusivo, adelantamiento, ya este provoca fricción en los dientes y desgaste. Y acá entonces sí podemos ver que el paciente está teniendo el bruxismo por frotamiento porque los dientes se desgastan, los bordes incisales de los incisivos y también las muelas también pierden sus cúspides, que son las montañitas que tienen, empieza a desaparecer toda esa parte de la muela. Y luego tenemos uno que se llama isométrico, en donde no hay contacto dental, simplemente hay como mucha tensión y contracción de los músculos masticatorios. Algunos autores también incorporan el golpeteo como uno de los tipos de bruxismo, ¿sí? Em, los pacientes pueden llegar a la consulta o pueden tener no solamente un tipo de bruxismo, hay pacientes que tienen dos o tienen los tres. Eso varía de cada paciente y también depende mucho del conflicto. También podemos clasificar al bruxismo según el momento del día en que se presenta, y esto es muy importante cuando hacemos una sesión. Tenemos el bruxismo del sueño nocturno, que generalmente es inconsciente y este es el más frecuente. Y después tenemos un bruxismo de vigilia o diurno, que está más vinculado a momentos de estrés notable. Este se puede percibir, uno puede darse cuenta que está apretando, hacerlo consciente y rápidamente separar las arcadas dentarias. Vamos a hablar entonces ahora sí de lo que sería el sentido biológico. ¿Para qué nosotros bruxamos? Básicamente es descarga. Todo, si vamos a hablar del bruxismo nocturno, todo lo que no mordí durante el día, lo voy a hacer de noche. ¿Sí? Y entonces ahí me da pie para hablar de los conflictos emocionales del bruxismo, que son un montón. Dentro de ellos, principalmente tenemos una agresividad, bronca, rabia, ira no explícita y no manifestada. Es como una agresividad potencial que permanece en nuestro cuerpo de manera latente para que no pueda salir afuera. Y siempre, o sea, sería como aguantarme esa expresión. Y siempre con una persona que yo considero autoridad. Y acá es donde era importante saber qué tipo de bruxismo tiene la persona, porque hay como unas tonalidades. ¿Vieron cuando uno dice, por ejemplo, estoy masticando bronca? Por lo menos acá en Argentina se utiliza mucho. El masticar bronca es tener esa agresividad, bronca y rabia contenida, pero con el frotamiento. Entonces sería más un bruxismo excursivo. Pero hay otras personas que hablan de que, bueno, no tengo una agresividad y ira contenida y tengo que mantener la boca cerrada. Entonces este sería más el bruxismo, que es el céntrico o por apretamiento. Puede también haber un sentimiento o incapacidad de defenderse o defender mi territorio. Acá vendría a ser como un dilema que existe entre lo que es una sumisión, entre estar sumiso, y la agresividad, ¿sí? Siempre con tonalidad de impotencia porque también participan activamente nuestros músculos. También podemos tener sentimiento de incapacidad para expresar ideas propias, esto habla un poco de la desvalorización intelectual.
temor a perder la seguridad que se tiene en el presente y eso tiene que ver con personas que le cuesta tomar decisiones y empiezan a postergarlas o las procrastinan. Y esto es por justamente por ese temor a perder la seguridad que uno tiene. Y entonces también tengo como un temor a equivocarme en la dirección que quiero tomar en mi vida. Tenemos otro conflicto emocional que es pensamiento de negación. Toda esta situación en donde yo tengo esta agresividad contenida, empiezo a sentir que niego ese sentimiento. O sea, estoy molesto, tengo ira, esta sensación me generó mucha rabia, pero yo no soy así. Yo no soy esto, esto no me define, entonces esos pensamientos de negación también participan en el bruxismo. Puede ser también no sentirme protegido por el entorno, no hablar porque uno no se siente apoyado, y también negación o limitación para sentir placer. Eh, no me permito en sí disfrutar de todos los placeres que me otorga mi vida. Hay ciertas características o rasgos en la personalidad que yo he podido observar en todas las consultas que, que tienen todas las personas que manifiestan esta adaptación. Y siempre le hago el ejercicio por ahí de que hagan como una checklist, yo les voy diciendo y ellos me van diciendo sí soy, sí soy. Entre ellas, por ejemplo, personas que son muy rígidas o muy estructuradas, personas que piensan que es mejor no hablar, no abrirse, que es mejor mantener la boca cerrada. Esto generalmente se da por experiencias previas o por creencias limitantes. Ya vamos a hablar un poco de esos programas. También personas que están programadas para no contradecir, personas que sienten que su palabra no es tenida en cuenta o también personas que se les impide hablar y esto tiene que ver con algún secreto que haya en la familia y con toda la influencia transgeneracional que también ahora lo vamos a ver. Como nuestro inconsciente es tan, pero tan sabio, obviamente, para permitirnos seguir con toda nuestra vida cotidiana, normalmente posterga todas estas manifestaciones de ira, agresividad para la noche. ¿Sí? Entonces ahí podemos liberar parte de todas las tensiones que tenemos acumuladas durante todo nuestro día o momentos de vigilia. Pero esa solución a nosotros nos produce síntomas. Entonces, todos los que ya estuvimos hablando, entonces es una solución biológica, pero que a nosotros obviamente nos empieza a influir en nuestra calidad de vida. Traje para compartirles un par de ejemplos de consultas que he tenido, porque me parece que siempre está bueno como para poder integrar. Primero voy a hacer una alusiva personal. Yo como odontóloga, y bueno, si hay acá en esta sala varios odontólogos, muchas veces trabajamos en varios consultorios, somos como nómades. Eh, y, y bueno, me pasaba que yo me daba cuenta que mientras yo atendía a los pacientes, estaba como apretando la boca, ¿sí? Imagínense la cara de los pacientes que encima que estaba con el torno, yo estaba apretando la boca. Mucho más miedo les generaba, no. Pero en realidad, obviamente empiezo a hacer un poco de introspección y me empiezo a dar cuenta de que en uno de los consultorios donde yo trabajaba, la jefa de ese consultorio era mi madrina, con la que teníamos muchísimas diferencias, desde personalidad hasta en la forma de encarar la odontología. Entonces, bueno, me daba cuenta que en los otros consultorios no me pasaba solamente cuando iba ahí a atender este consultorio. Entonces, claramente la solución perfecta fue dejar de trabajar ahí. Después de mucho tiempo, dejé de ir a ese consultorio y mi bruxismo desapareció. Tengo también otros momentos en donde me siento que estoy apretando los dientes, pero por suerte lo puedo hacer consciente y puedo desactivarlo. También hace poco atendí una consulta en donde una chica que estaba en pareja, vivía en Estados Unidos y vivía con su hijo, se separa y decide irse, porque ella era argentina, se fue a Estados Unidos siguiendo a su pareja y como se separa, decide también emigrar, se va hacia España, en donde estaba su hermana, que le da alojamiento, su hermana que también tenía un hijo adolescente. Y ella ahí estaba absolutamente, obviamente, de visitante bajo las reglas y normas del hogar de su hermana, a la que obviamente consideraba una autoridad. Tenían diferentes formas de llevar a cabo su vida cotidiana, laboral,
el orden y la organización del hogar, la educación de sus hijos. Y acá también había una tonalidad, y esto lo vamos a ver ahora en los programas, que ella sentía que la personalidad de su hermana era muy parecida a la de su padre. Y en su infancia con su padre, ella también tenía estos problemas de que lo que decía el padre era lo que se hacía y ella tenía que acatar todas las órdenes. Y por último, y acá es donde les digo que es importante saber el momento en donde aparecen los síntomas, una chica que vivía con su hermana y no, con su madre y con su hermano. La madre y el hermano era el preferido, ella decía, digamos, era su bebé. Pero bueno, ella era grande, el hermano también ya era adulto y vivían con su madre. Y ella me decía que sus síntomas aparecían en el horario de la siesta. Entonces fuimos a preguntar qué pasaba en esos almuerzos. Y ella me decía que generalmente se tocaban temas que eran complicados, en donde eran dos contra uno, contra una que era ella, que ella sentía de que no podía expresar nada, que no podía defenderse y que siempre la razón la terminaban teniendo ellos dos. ¿Qué pasaba? Terminaba el almuerzo, ella se relajaba y empezaban todos sus síntomas. Por eso es importante porque es como un GPS, como siempre decimos, para saber cuándo fue o cuándo sucedió el momento de estrés. Em, Todo esto estuvimos hablando de lo que sería el conflicto desencadenante, lo que vamos a buscar principalmente en la consulta cuando nosotros tenemos un caso de bruxismo, pero también en el bruxismo hay que tener en cuenta ese conflicto programante, esos programas que nosotros traemos, de ese primer evento o esa huella emocional que quedó grabada en nuestra infancia. Y lo primero que tenemos que preguntar era cómo era ese entorno, cómo era la familia, cómo estaba constituida y qué pasaba con esos padres. Generalmente encontramos padres autoritarios, padres inflexibles, con creencias muy rígidas, en donde en casa no se puede hablar, no se puede contradecir, no se puede opinar. La norma es obedecer y callarse. Pero también puede haber padres iracundos, o sea, padres que tienen como una violencia o una ira, pero totalmente reprimida, que se contienen, entonces no explota, ¿sí? Y son esas casas en donde se dice como que la tensión se siente en el aire. ¿Qué aprendimos nosotros? Lo mismo que hacían nuestros padres, a contener toda esa violencia. Aprendimos que hablar es peligroso, que contradecir trae problemas, que la rabia no se exprese, que la rabia se guarda. Dentro del bruxismo también hay como una idea de fuerza. Ustedes vieron que si nosotros queremos abrir una lata, por ejemplo, un frasco de mermelada, seguramente vamos a hacer fuerza con los dientes y vamos a apretar. O si vamos al gimnasio, yo voy poco por esos lugares, pero si vamos al gimnasio y tenemos que hacer pesas, generalmente se ve a las personas que están apretando, ¿no? ¿Y para qué hago fuerza? Hago esa fuerza justamente para no hablar. Entonces también puede tener un poco de connotación en cuanto a los conflictos emocionales del bruxismo. Ya hablamos del conflicto desencadenante, conflicto programante. Con respecto al conflicto programante, o sea, obviamente después cuando somos adultos y vivimos un estrés o una situación similar con una autoridad, se activa ese programa y entonces apretamos los dientes. Pero también tiene un componente en el proyecto y sentido, para los que no saben o no conocen del proyecto y sentido, es todo lo que vive mamá desde 9 meses antes de la concepción, antes de concebirnos, durante el embarazo y hasta nuestros 3 primeros años de vida. En esta etapa nosotros somos una esponja emocional. Entonces, ¿qué pasa en el bruxismo? Esa emoción en sí no es nuestra, sino es todo la bronca, la ira, la rabia y toda esa emoción no gestionada que vivió mamá. Seguramente mamá tuvo la incapacidad de defenderse ante una autoridad, puede haber vivido violencia, maltrato, o se sintió silenciada por su pareja, por su jefe, no se sintió acompañada justamente por su propia familia, y entonces nosotros sin saberlo tomamos ese programa, ¿sí? Grabamos esa emoción como propia. Y por último tenemos la influencia transgeneracional, que es muy fuerte en el bruxismo, que muestra cómo todos los traumas, los secretos y todos los no dichos del clan van pasando de generación en generación hasta que alguien despierta.
Son las famosas ovejas negras que tienen el síntoma y empiezan como a cuestionarse. ¿Cuáles traumas? En sí, tiene que ser un suceso familiar traumático, generalmente una muerte inesperada, sin justificación, de algún integrante de la familia, pueden ser suicidios, asesinatos de niños, abortos, ¿no? Y la naturaleza en sí del trauma hace de que el clan familiar lo niegue o silencie ese acontecimiento. Entonces, con el tiempo se termina convirtiendo en un secreto y es algo de lo que no se habla, ni afuera ni adentro de la familia. Y con el deber siempre de mantener la boca cerrada. Entonces, todo ese silencio y ese duelo queda pendiente. En realidad el clan lo hace para sobrevivir, es supervivencia, para seguir adelante y transmite todo ese programa a nivel inconsciente a un niño que nacerá y es el niño que va a traer ese fantasma del ancestro muerto de forma traumática y recibe todo ese mandato del clan para sanar al, el trauma y liberar el clan. Eh, en sí, esas personas son generalmente sienten interiormente como el deseo de expresar algo y muchas veces no saben lo que es. Bueno, y vamos a pasar, ya que hablamos de todos los programas que influyen en el bruxismo, a los tratamientos que nosotros ofrecemos desde la descodificación biológica y dental. Lo que vamos a intentar siempre es encontrar esa historia oculta de lo que estuvimos hablando, encontrar su origen para que la persona tome conciencia del para qué tiene ese síntoma y a partir de ese momento ya pueda pasar a la acción. ¿Sí? Entonces la persona empieza a realizar cambios justamente para que encuentre esa coherencia emocional. Eh, es indispensable saber que nosotros no proponemos controlarla, sí, como ya dije al principio, sino gestionarla o liberarla. Y para eso vamos a ver este cuadro en donde están las diferencias de los tratamientos de la odontología alopática y la odontología integrativa. Desde la medicina alopática también lo dividimos en dos, los que tratan de prevenir el hábito o el síntoma o los que trabajan sobre el síntoma. Los que previenen el hábito o síntoma tenemos las placas o férulas miorrelajantes, que es el de elección generalmente cuando se trata del bruxismo. Es una superficie acrílica que toma la impronta de los elementos dentarios y que se coloca para justamente que sea como una interferencia entre las dos arcadas dentarias. Cuando yo de noche quiero morder, encuentro esta interferencia y automáticamente e inconscientemente abro. ¿Sí? Luego tenemos el ejercicio como descarga, pero bueno, es como un ejercicio generalizado. Tenía una paciente que me contaba, tenía un grado severo de bruxismo y me decía de que había ido un especialista en articulación temporomandibular que le había dicho que ella debía salir a correr todas las noches. Había gastado mucha plata, ella me decía, gasté mucha plata en ese especialista y me manda a correr todas las noches. Yo llego a casa cansada, tengo que preparar a los chicos para ir al colegio, les tengo que dar de comer, la verdad es que no puedo hacerlo. Entonces acá era como una incoherencia en el sentido de que ella tenía como sentía como la obligación con esta autoridad también de encima de que tengo el bruxismo y encima de que tengo un conflicto, me mandan a hacer ejercicio y yo no quiero o no puedo, entonces era como un círculo absolutamente vicioso. Y si bien sabemos que el ejercicio, como dije, en sí es bueno, pero nosotros proponemos, y ya lo vamos a ver en la otra parte del cuadro, una descarga física un poco más localizada. Y luego tenemos esto que se llama profilaxis de sueño o higiene del sueño. Muchas personas, muchos odontólogos lo recomiendan, que es 2 horas antes de irse a dormir, no, no ver más pantallas o no estar más conectados con televisores. La explicación que dan es que en sí la luz azul que emiten estos dispositivos producen disminución de la hormona de la melatonina. La melatonina en realidad es una hormona que se libera de la glándula pineal que tiene que ver con los ciclos circadianos, se libera más en los momentos en donde se hace de noche para uno relajarse e irse a dormir. Entonces proponen que uno haga esta profilaxis y 2 horas antes no estemos con ninguna pantalla. En sí, para mí,
o para nosotras, en realidad lo que estamos haciendo acá es posponer. O sea, se sigue postergando la descarga, que es el sentido biológico que nosotros tenemos en cuanto a esta adaptación y es la que tenemos que liberar. Eh, Pueden ayudar, guarda, pueden ayudar, pero para nosotras no es la descarga que necesitamos justamente para liberar el síntoma y no estaríamos trabajando tampoco la causa emocional. Y los que trabajan sobre el síntoma, que son tan molestos, tenemos miorrelajantes musculares, farmacología, nos volvemos presos del miorrelajante muscular. Botox o toxina botulínica, que bueno, muchas personas hoy en día lo ofrecen, muchos odontólogos, en sí supuestamente es para relajar el músculo, pero en realidad lo que hace es paralizar el músculo, es para paralizarlo. Entonces, para nosotras no es ni funcional ni biológico el hecho de paralizar un músculo. De hecho, se tiene que hacer cada 3 o 4 meses y las personas llegan al mes y ya vuelven a tener los mismos síntomas porque la raíz emocional sigue estando, el conflicto sigue estando, uno no lo vio, no sabe a qué se debe y al mes ya empiezan a tener nuevos dolores y tienen que esperar en realidad hasta el tercer o cuarto mes que le vuelvan a colocar la toxina. Y después masajes relajantes y descontracturantes, que en esto sí es un punto que estamos en de acuerdo, porque justamente los síntomas producen dolores y malestar, y el abordaje interdisciplinario con fisioterapeutas y osteópatas, esto es favorable. Entonces, sí, mientras uno trabaja la causa emocional, está bueno que podamos hacer este alivio del dolor. Y desde la odontología integrativa, nosotros que proponemos, obviamente, hacer consciente y expresar la expresión y la emoción, y puede ser a partir de la gestión o de la liberación. En la gestión emocional puse ahí terapia psicológica, o sea, la emoción atrapada necesita salir con la palabra. Entonces, una terapia psicológica puede funcionar, las sesiones en descodificación biológico-dental también, obviamente, pero también puede ser charlas con una persona de confianza en donde yo pueda hablar de la manera más cruda, en donde yo pueda ser no políticamente correcta y pueda expresar todo lo que me está pasando. Entonces, no necesariamente siempre vamos a un profesional, o a la terapia psicológica o en descodificación biológica. Justamente liberamos por la boca todo lo que está apretando nuestra mandíbula. Y con la liberación tenemos la descarga física localizada, que es lo que yo decía antes, algo bien específico para toda la musculatura orofacial. ¿Qué hacemos aquí? Acá vamos como en diferente a la odontología alopática. En vez de relajar, en realidad lo que voy a hacer es previamente antes de dormir, descargar. em, Porque si yo no lo saco despierto, después dormido, lo hago de manera descontrolada. Entonces, si yo lo puedo hacer previamente, ¿y qué nosotros utilizamos? Mordillos de bebés o pelotitas antiestrés blandas, en donde previo a dormir, nosotros mordemos con toda la rabia consciente que tenemos, se saca la bronca por los dientes, pero siempre cuidándolos. ¿Sí? Y entonces ahí bajamos esa necesidad biológica de hacerlo inconscientemente durante la noche. También podemos golpear la almohada, es la elegida siempre. Golpear, perdón por la palabra, putear, pegarle. Si estamos solos en casa, podemos gritar, podemos ir a un campo. O sea, en realidad lo que buscamos es darnos permiso para que el cuerpo pueda expresar toda esa ira y esa agresividad. Y por último no, tenemos la psicomagia, que es el método creado por Alejandro Jodorowsky, que mezcla lo que es el teatro con un acto simbólico que vendría a ser la magia. El inconsciente en sí no entiende de palabras, sino que entiende de símbolos y de acción. Entonces la idea es teatralizar el conflicto, y si lo pasamos por el cuerpo, entonces nosotros podemos dar una nueva información. Em, Generalmente son actos que dan un poco de vergüenza o dan un poco de miedo, pero en realidad ese es el límite que estamos intentando cruzar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Según el canal de comunicación que tenemos, porque no le puedo decir a una persona que no le gusta escribir, escribirle una carta a esa persona con todo lo que le quieres decir. Capaz esa persona se siente más cómoda frente a una silla o frente a un espejo. Cuando he tenido algunas sesiones en donde
el conflicto está a nivel laboral. Entonces, la persona puede hacer como el acto de que va a mandar un mail y expresa todo lo que siente. Y como dijimos, masajes relajantes y descontracturantes con el abordaje interdisciplinario, eso también ayuda mucho porque el dolor muchas veces no se aguanta. Mientras estamos trabajando la causa emocional, el dolor muchas veces es muy molesto. También en casa podemos hacer automasajes, que eso ayuda mucho principalmente se hacen en el macetero y en el temporal, que son los dos músculos más involucrados. Lo hacemos 4 o 5 minutos durante 2 o 3 veces al día, con aceites o con cremas. El del macetero generalmente es con los nudillos, abriendo la boca de a poquito. Si abro la boca no puedo hablar, pero vamos desde arriba hacia el ángulo de la mandíbula y vamos abriendo la boca, eso lo hacemos varias veces, y para el temporal utilizamos la yema de los dedos y también abriendo la boca vamos hacia abajo y hacia arriba. Son automasajes que les he dado muchas veces a los pacientes o a los consultantes y que han mejorado muchísimo sus síntomas. Por último, y ya para terminar, vamos a hablar un poquito del bruxismo infantil. Acá es importante saber cuándo es normal y cuándo no lo es, porque entre los 6 y los 10 años aparece un bruxismo normal en los niños. Y esto tiene que ver que coincide con la caída de los dientes de leche y el recambio dentario. ¿Y para qué sirve? Justamente el niño aprieta de noche para estimular la dentición, el recambio de la dentición, para la formación de hueso y también para la formación de la musculatura de la cara. Pero este hábito debe desaparecer cuando los niños ya cambian los dientes. Si se mantiene en el tiempo, entonces estaríamos hablando de un bruxismo más bien patológico. Acá, ¿cuál es el sentido biológico? Cambia un poquito la tonalidad con respecto al bruxismo que se da en los adultos y tiene que ver un poco con esto de tengo que desaparecer. Em, Inconscientemente hay un mensaje de los dientes tienen que desaparecer. ¿Y para qué? Porque el recambio dentario hace que nosotros crezcamos, ¿no? Estamos creciendo y por eso tenemos el recambio dentario. Los dientes tienen que desaparecer para crecer más rápido. ¿Y por qué un niño querría crecer más rápido? Porque siente un peligro. Hay que ver el entorno y en dónde está sintiendo ese peligro. Hay una amenaza que está en su casa, en la escuela. Eh, entonces, a su vez puede haber conflictos emocionales, obviamente, que esté viviendo el niño también con agresividad contenida. Eso hay que evaluarlo también según la edad del niño. Puede haber estrés escolar, carga excesiva de tareas, cambios familiares, puede haber separación, mudanza, la llegada de un hermanito. Niños que tienen hiperactividad y que la madre o el padre los mandan a hacer un montón de cosas y los niños retienen toda esa bronca y esa ira y contenida con respecto a esa autoridad que son los padres que los mandaron a hacer 20.000 cosas y que no quieren ellos en realidad realizarlo. Puede haber también algunos episodios de bullying. Entonces, eh, bueno, esos son los conflictos emocionales que puede a su vez estar viviendo el niño. Acá les voy a dar un ejemplo rapidito de mi hijo. Mi hijo en su momento descubrí que estaba bruxando y tenía un tema con su maestra en ese momento. Él sentía de que no era el preferido, muy hijo único, él quería llevarse toda la atención. Entonces no era preferido, eran otros, no lo dejaba hablar, se llevaba mal con su seño, la odiaba, él me decía, odio la seño, no quiero ir más al colegio. Bueno, se me ocurrió que como de camino del colegio a casa teníamos 10 cuadras y el auto era como un lugar seguro. Teatralizamos que yo era la seño y que tenía esas 10 cuadras para decirme como quisiera todo lo que tenía que para decirle a la seño y que si quería abrir la ventanilla y gritar para afuera también lo podía hacer. Y eso con el tiempo funcionó a la perfección porque él, más allá de trabajar su relación con su seño, le sirvió muchísimo como descarga. Ahora se me viene a la memoria, hay unos reels muy graciosos que hay en Instagram en donde encierran a los niños en una habitación, les ponen un celular
y les dicen, tenés un minuto para decir todas las malas palabras que se te ocurra y yo me voy y el nene empieza y dice todas las malas palabras y empieza a descargarse. Bueno, acá hay, obviamente, yo lo he visto y a los nenes chiquitos les encantan, lo hacen como juego y es un buen espacio como para que puedan descargar. Los más grandes, sabiendo que después ese video lo van a ver papás, los papás se contienen un poco más, pero es un buen ejercicio. También hay que tener en cuenta que en el bruxismo en niño puede haber una agresividad contenida de los padres y esa rabia no expresada obviamente baja la biología del niño y nosotros como niños somos, nosotros como niños se dijo, bueno, los niños en sí son una extensión de mamá y de papá, pero principalmente de mamá. Entonces, el conflicto acá también es bien específico de la madre. Muchas veces ese sentimiento de no hay protección puede ser la ausencia de una pareja o de un padre. Entonces, el niño registra esa desprotección y pasa lo que decíamos, ¿no? Al rechinar los dientes y desgastarlos, simbólicamente, si no tengo dientes o quiero crecer para evitar el peligro, o también no me van a encontrar. Si no tengo dientes, no me van a encontrar. Y es supervivencia. Eh, ¿Qué hacemos? Como tratamiento en casa, lo primero siempre consultar a un odontopediatra. Yo les recomiendo a Carla Fernández. Hay que diagnosticar claramente si es una patología, es patológico o es natural. Y en casa el objetivo principal es seguridad. A diferencia del adulto, hay que tratar de que el niño se vaya a dormir relajado, ¿sí? Porque no tiene las herramientas como para gestionar las emociones, sobre todo cuando son chicos muy chiquitos. Entonces se le puede hacer una rutina, un baño caliente, leche tibia, un cuento, música. La clave es que nunca se vaya a dormir ni enojado o con miedo. Y hay una herramienta muy potente que es la hipnopedia, varios ya la deben conocer, que es hablarle cuando el niño está dormido o está a punto de dormirse o cuando está en momentos de juego. ¿Qué pasa acá? El subconsciente o el inconsciente está muy receptivo, las barreras de la mente consciente bajan y entonces el niño está muy permeable. Entonces todo lo que digamos va directamente al inconsciente. ¿Cómo se realiza? Son 4 o 5 minutos de mensajes repetidos, todos afirmativos, positivos, con mucho amor, con mucho cariño, casi como un susurro. Y, y bueno, algunos de los mensajes dados por la tonalidad del conflicto pueden ser: estás seguro, casa es un lugar seguro, mamá te cuida. Acuérdense que el conflicto era que no siento como que hay un protector, entonces mamá puede decir, está el abuelo para protegernos, si no hay un padre. Desde el lado de la religión, Dios es nuestro protector, si es una familia que cree en Dios. Entonces, todo ese tipo de mensajes ayudan mucho para el tratamiento. Y esto, obviamente, hacerlo 21 días, que es el tiempo en que se forma el hábito. La célula se regenera cada 21 días, entonces si sostenemos este mensaje durante esa cantidad de días, entonces estamos dándole una nueva información. Y ahora brevemente le voy a dar la palabra a Carly para que ella nos comente un poquitito cómo es la relación también del bruxismo en niños con la respiración bucal, porque ella es la que se encarga siempre de trabajar con estos pacientes. Gracias, Pauli. Bueno, cuando tenemos manifestaciones o adaptaciones en el aparato respiratorio, sobre todo manifestaciones de rinitis, de resfriado, de laringitis que se repiten, además de buscar, digamos, como el GPS, como decía recién Pauli, de buscar, digamos, la emoción a través del niño por lo que está sucediendo en el hogar puntualmente. La mayoría de mis pacientes es algo que está sucediendo en el hogar, algo que un ambiente tóxico, peleas con papá y mamá, la llegada de un hermanito, mi mamá está más tiempo con mi hermanito que conmigo. Eso puede desencadenar, ¿sí? Un resfriado, una laringitis, una rinitis, una sinusitis que se va repitiendo, en donde el niño duerme con la boca abierta, la boca se reseca, la nariz no se usa prácticamente, la nariz es una nariz chiquita, el paciente suele tener también un poco de ojeras y a la noche el sistema nervioso central, por un mecanismo de supervivencia, hace que bruxen.
Los niños cuando hay una alteración a nivel de la respiración, de la parte alta y baja, algunas veces también, llevan al bruxismo. Algunos niños roncan y algunos niños bruxan. Cuando hay un ronquido infantil, que también es muy importante tenerlo en cuenta, es cuando yo me tengo que hacer notar cuando duermo, porque es la única forma que mi papá o mi mamá me escuchan, igual que la tos de perro o la tos de foca, que también se le suele decir. El bruxismo infantil de forma patológica es cuando se repite más de 5 o 6 veces semanales. Más de 5 veces o 6 veces cuando el niño no tiene esta alteración respiratoria. Y hay veces que las alteraciones respiratorias, los odontólogos, digamos, la descubrimos por este bruxismo. Hay padres que piensan que los mocos, las mucosidades, es normal. Hay chicos que viven con mocos y respiran por la boca, genera un hábito, una parafunción que nosotros les decimos, que eso lleva a la respiración bucal, a la difonía, a la deglución, a la mala deglución, y eso llega, por supuesto, toda una característica de un síndrome que nosotros les decimos que se presenta con signos y síntomas de la cavidad bucal, que no solamente tomamos en cuenta desde la decodificación dental, sino de la decodificación biológica y tomamos como síntoma principal, ¿no es cierto?, todo lo que es referido al aparato respiratorio. Por eso cuando un niño tiene bruxismo, cuando está enfermo, cuando está adaptado, digamos, a nivel respiratorio, tiene mucho que ver con este mecanismo de supervivencia de nuestro sistema respiratorio, de nuestro sistema nervioso central, perdón. Si esto prosigue en el tiempo, tenemos que ya ahí consultar con, digamos, un especialista. En este caso, lo que hacemos ortodoncia, lo que hacemos odontopediatría, pero siempre y cuando tratando no solamente la causa alopática, sino tratándolo de manera integral con la familia. Eso para aumentar un poquito lo de Pauli. Gracias, Pauli. Bueno, muy bien, voy a dejar de compartir un poquito pantalla. Me di cuenta de que por compartir pantalla no podía leer las preguntas. Así que bueno, no sé si Carly estuviste viendo algunas preguntitas que han dejado en el chat y si no, podemos habilitar que para que alguien levante Sí, su acá veo manito. algunas preguntitas. Eh, Preguntaron puntualmente cuando estaba hablando de bruxismo, de las lateralidades. Dice, ¿esto es igual en los zurdos? Pregunta Mónica Brocato. Hablabas vos de que puede ser derecho, puede ser izquierda, eh, las manifestaciones de los chasquidos, que bueno, uno pertenece a la parte femenina, la parte masculina. ¿Se me escucha bien, Pauli? Se te escucha un poquitito corta. Nosotros en la decodificación nos toman las letras. Ahí se me escucha bien. Bueno, Sí, ahí sí. no, ahí está bien. Bueno, decía, vos estabas hablando justo de lo que son las adaptaciones a nivel de la ATM, ¿m? De lo que es el bruxismo, que afecta más un lado derecho, más un lado izquierdo, y nos preguntaban si esto es igual en los zurdos. La decodificación dental no toma las lateralidades, o sea, el lado derecho siempre es el lado masculino, el masculino, y el lado izquierdo es el lado femenino. ¿Se me escucha ahí, Pau? ¿Sí? Perfecto. No sé si vos querés, digamos, sumar un poquito más de esta parte, Pauli. Sí, en realidad, desde la parte dentaria, por la relación con los canales energéticos, el lado derecho representa lo masculino y el lado izquierdo representa lo femenino. Con lo que yo estaba hablando, en realidad, que era por la articulación temporomandibular, en los zurdos cambia. ¿Sí? Entonces, eso sí tiene que ver con la energía femenina y la energía masculina, ahí sí cambia el lado, en la articulación. Pero si vamos al cuadro que yo les mostré al principio, en donde hablábamos de los dientes, ese no. Ahí todo lo derecho representa lo masculino y todo lo izquierdo lo femenino, seas diestro o seas zurdo.
Otras cositas. Acá me preguntan por la terapia de láser en el pterigoideo lateral funciona, si la magnetoterapia, había como varias preguntitas. Todo lo que sirva para aliviar los síntomas, si a una persona le alivia el síntoma del dolor, está fantástico. Funciona como tratamiento de los síntomas. Vieron que yo hice el cuadrito. Para el tratamiento de los síntomas sí, pero todo va a ser un círculo vicioso si nosotros no resolvemos el conflicto emocional. ¿Sí? Va a servir para que a nosotros nos duela menos, pero siempre vamos a volver a lo mismo. ¿Eh? De hecho, desconozco, por ejemplo, esta de la terapia de láser en el pterigoideo lateral. Es la primera vez que lo escucho. Magnetoterapia sí había escuchado. Hay mucha gente que hace también terapia neural, hay diferentes tipos, acupuntura, todo sirve, todo suma, como decía, el alivio del dolor, todo es complementario, pero siempre tratar de encontrar ese conflicto emocional para eliminar de raíz, digamos, el síntoma, para no tener que estar todo el tiempo reparando. Ujú. Qué emoción. Bueno, acá ya empiezan siempre pasa lo mismo, le decimos preguntas sobre lo que vimos y empiezan a preguntar sobre gingivitis, una muela que no sale y todas esas cosas que en realidad, dientes separados, em, son todas cosas que nosotros las damos en los cursos, es todo, toda información que si bien podríamos empezar a hablar acá, pero no terminamos más. Así que ya les vamos a dar toda la información de cómo pueden acceder después a nuestros cursos, a nuestro curso, para que se saquen todas esas dudas. También en los diplomados, cuando hablamos de la parte dentaria, eh, también podemos dar un poquito de toda esa información. Así que es como que los estoy enganchando para que hagan para que hagan todas las actividades que brinda el instituto. Ahí, Pauli, Bien. preguntan si se Sí. rompe un diente, es la misma aproximación como si fuera una caries. Cuando se produce Ah, una fractura, eh, no es lo mismo que cuando se produce una caries. En realidad, el conflicto, todo lo que yo expliqué del impulso nervioso, sí, la amortiguación, pero cuando se produce una fractura es porque el conflicto se resolvió inconscientemente. ¿Qué quiere decir que el conflicto se resolvió inconscientemente? Viendo una serie, caminando por la calle, te diste cuenta de la emoción, lo pudiste gestionar mirándolo. O sea, es lo que sucede, digamos, inconscientemente. La caries, hay caries con dolor y caries sin dolor. La caries sin dolor, por ahí vas al odontólogo y te dice, pero mira la caries que tenés. Pero si a mí no me duele, doctora. Bueno, el paciente está en ese momento en un proceso que nosotros decimos de simpaticotonía. O sea, el paciente está en estrés, o sea, está viviendo el estrés, está con la emoción a flor de piel. Cuando una muela, cuando un diente empieza a doler, cuando una caries empieza a molestar, cuando el paciente, cuando el consultante o el paciente está, digamos, tomando conciencia, o sea, repara cuando está empezando a reparar. Cuando se produce esta apertura, ingresan las bacterias, empiezan las bacterias a romper el diente para poder empezar a reparar, eso produce una inflamación de los tejidos, digamos, orgánicos del diente, que son el nervio, la arteria y la vena, la famosa pulpa dentaria. Hay una inflamación, un edema, eso produce dolor y lo que me lleva a mí ir al odontólogo. En ese caso, venís al odontólogo, nosotros le damos una serie de herramientas, nosotros con Pauli, de forma, digamos, desde lo intangible, y también lo atendemos desde lo tangible, es decir, podemos drenar un absceso, podemos darle medicación, dependiendo de cómo llegue el paciente con el dolor. Siempre, ¿no es cierto?, indicándole qué es lo que tiene que hacer para que ese dolor disminuya. Eso es la diferencia, digamos, de una caries con una fractura. Por ahí, una caries puede provocar una fractura, pero la fractura se produce siempre y cuando el paciente le haya pasado, digamos, la solución de su conflicto de manera inconsciente, inclusive hasta cuando uno está durmiendo. Espero haberle respondido a Andrea.
Ahí hay otra pregunta que estoy leyendo que dice, ¿y cuando se bajaron las encías por el bruxismo existe tratamiento para recuperar? En, en sí, trabajando el origen emocional, lo que pasa es que se frena esa recesión gingival principalmente, se frena y luego con el complemento de la odontología alopática en sí se puede hacer alguna regeneración en la encía. Una sola vez, y por eso no digo que esto sea absoluto lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir, una sola vez vi en una paciente cómo se regeneró una encía eh, en donde no hubo que hacer descodificación porque obviamente la paciente llegó, tenía una resección en un canino muy grande, tenía un conflicto con su padre, en pandemia se tiene que ir a vivir con su padre, resuelve todos sus conflictos y cuando vuelve a venir a la sesión la encía estaba intacta como si no hubiera pasado nada. Entonces creo que claramente se puede. Si uno realmente soluciona de manera consciente el conflicto, se puede. Pero por lo menos el frenar la evolución, eso sí. Y se puede acompañar también con, como dije, con alguna cirugía gingival. Ujú. A ver si hay algo más. Pauli, ahí dice Nadella de Ugarte, dice, ¿cuál sería el conflicto cuando los niños tienen una muela que se estanca y no brota? Calculo que debe ser cuando no sale un diente y está en proceso de exfoliación. Por ahí, bueno, tendría que ver primero el diente, en qué lugar está el diente y la edad del niño. Es lo que hablábamos de los ciclos de la autonomía. Pero muchas veces cuando cambio, o sea, cambio el diente de leche y tiene que venir el diente permanente y hay una, digamos, una, más o menos pasan los 2 años, es porque si yo cambio a la dentición permanente, como decía recién Pauli, me hago grande y siendo grande, quizás en esta familia, eh, es un problema, me da miedo, siento vergüenza. Entonces prefiero quedarme chiquito, tener dientes de leche, porque de esa manera mis padres o la gente de cuidado me va a proteger. Eso es uno de los conflictos que a mí me han venido en consulta. Pero siempre hay que ver en qué cuadrante está, porque de acuerdo a eso vemos la faceta de la personalidad que está demostrando el niño, la emoción. Bueno, y ahí hay otra pregunta que es un poco de contesto lo mismo que había contestado antes, que dice, en ocasiones al despertar me duele mucho la articulación de la mandíbula en la parte que se llama cóndilo mandibular, solo del lado derecho, no puedo bostezar o abrir mucho la boca, el dolor me dura unos 15 minutos y se va pasando. Podría tratarlo con masaje en el músculo temporal, sí, como hablamos, pero también tengo que descodificar y eso va a depender de ti, si querés realmente eliminar de raíz el síntoma y que no tengas que hacerte masajes para calmar el dolor, y sí. Así que lo podemos tratar justamente para aliviar el alivio del dolor, pero después es necesario poder descodificarlo para que no sea ya funcional para tu cuerpo ese dolor y eh, y la parte esta que dice de que molesta mucho al abrir la boca. Ujú. Bueno, ahí estaba viendo hoy un montón de preguntas, digamos, que eh, Si se necesitamos van, puntualmente, sí, ya necesitamos se están puntualmente preguntando. eso. Nosotros para poder realizar, digamos, decodificaciones dentales, eh, no solamente la hacemos en nuestro consultorio, sino también, por supuesto, lo podemos hacer de manera online. De hecho, la mayoría son online, pero pedimos estudios, pedimos radiografías, incluso a veces hasta pedimos tomografías. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer como un trabajo de investigación alopático para nosotros encasillarnos en dónde estamos parados y poderle hacer una devolución más allá de lo que el consultante requiere, ver, digamos, toda una historia digamos, no solamente de la historia de la boca del paciente, sino que podemos hablar de una historia familiar, de una historia desde la genealogía para abajo. Entonces, por ahí
si nos preguntan muy, y los abscesos, como vi, la gingivitis, qué sé yo, otra cosa, Pauli, el bruxismo, todo se puede recuperar, todo se puede volver a la normalidad, pero trabajando integralmente. Nosotros trabajamos integralmente, trabajamos desde la alopatía, o sea, desde la ciencia puntualmente, y con esta metodología, pero ayudándonos con estudios complementarios porque a veces no podemos tener el paciente sentado en el sillón y poderlo ver a o vivo, como decimos nosotros, sino que bueno, por eso mismo pedimos fotos, pedimos radiografías, y en base a eso podemos, digamos, eh, tener, digamos, un tratamiento eficaz, como yo le decía en primer momento, porque la caries es la adaptación, pero cada diente y cada espacio del diente se refiere o tiene una subtonalidad a un resentimiento de una vivencia, igual que el bruxismo. El bruxismo es como amplio, y después ahí hay que empezar a como a desmenuzar las subtonalidades del bruxismo. Tiene por ahí bruxadas, pero tenés otras, como hablo yo de los niños. A lo mejor el bruxismo es producto de un aparato respiratorio que está adaptado, y el bruxismo es secundario a a esa, digamos, adaptación. Entonces no tratamos primero el bruxismo, tratamos quizá un aparato respiratorio que está adaptado con una sinusitis de hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces vemos primero, digamos, lo que produce, vemos primero lo que genera y después vamos puntualmente desmenuzando síntoma por síntoma. Bueno, Pauli, ¿querés que hablemos un poquito de nuestro curso? ¿Te parece? Bueno. Bueno, vamos, vos pones ahí las diapos para que tengan la info. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nuestro curso de codificación dental en un momento empezó siendo un taller, después el año pasado ya lo hicimos curso porque introducimos más temas, o sea, en el temario pusimos mucho más temas, mucho más profundidades, no solamente desde la decodificación dental, sino que también sumamos herramientas de la decodificación biológica. Anexamos también un manual en donde se habla de las 5 leyes biológicas de nuestro querido doctor Hammer y que es, digamos, muy importante para aquellas personas que no tienen un conocimiento previo de codificación. Es una herramienta que es fundamental para no solamente ayudar a la toma de conciencia como una herramienta para, digamos, personal, sino también para poder entender cómo, digamos, trabaja nuestra biología. Por lo tanto, cuentan este curso de codificación dental, tiene 2 manuales, un manual anexo y un manual que habla puntualmente de parte de estos temas que estuvimos hablando, que es lo que es la decodificación, el sentido biológico de todas las piezas dentales, las caries, la oclusión, cómo, digamos, nuestros maxilares se articulan, la odontología pediátrica, la odontología ortopédica miofuncional, se habla de esto que yo hablo de la respiración, de la deglución, de las alteraciones en los distintos órganos, más allá de lo que nosotros vemos en la cavidad bucal. ATM, que es la articulación temporomandibular, bruxismo en total profundidad. También ahí tenemos unas preguntas de los dientes todos juntos, también se habla de apiñamiento, tenemos un apartado de ortodoncia, también tenemos un diccionario de patologías bucales, de adaptaciones bucales. Hay un diccionario que está al final, eso lo hablamos al final en la última clase. Es un curso que se dicta en 6 clases, está dividido por módulos, yo ahora le hice como un popurrí de temas, pero se divide en 6 clases de 3 horas cada clase aproximadamente, en el medio había en su momento un break, y bueno, se les va a enviar a la persona que acceda al curso, se le envía por supuesto los 2 manuales. Em, Ahí había dos cuadernos, no sé si vos mostraste, Pablo, los dos. Uno es para ingresar al instituto, el otro es para el curso. Este curso lo van a tener hasta diciembre, si lo compran, acceden en este mes, lo tienen hasta diciembre y tiene un valor promocional
que después se van a poner en contacto con los asesores y les van a decir cómo abonarlo y demás. Y aparte de eso, tienen una mentoría que va incluida, digamos, en este curso pregrabado. Si ustedes, digamos, tienen alguna duda o quieren hacer alguna sesión con Pablo y conmigo, los asesores le van a brindar nuestro teléfono para tener asesorías o mentorías o sesiones directamente uno a uno con cada una de nosotras. No sé si me olvido de algo más, Pauli, ¿y quieres sumar? No, no, dos cositas. Una que todas las dudas y consultas que fueron escribiendo en el chat de la gingivitis, todo eso está dentro de este curso pregrabado, se van a sacar todas las dudas, así que los invitamos a que lo realicen. Y también que, bueno, dentro de la mentoría, por si no se quedó claro, una mentoría está incluida dentro del curso, es una mentoría final en donde ustedes pueden acceder y van a estar con Carly y conmigo y nos pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Así que básicamente eso. Ahí tienen los QR. El primero que pusimos, en realidad es para que puedan entrar a la página del instituto. Ahí tienen todos los cursos, todos los diplomados, todo lo que ofrece el Instituto Americano y también están todos los perfiles de todos los asesores. También están los nuestros por si quieren hacer una sesión en descodificación. Y el segundo ya es directamente para acceder al curso pregrabado. Agus, no sé si... Sí, ahí les iba a sumar, chicas, que ahí con ese QR del curso de Deco Dental los va a llevar directamente a la página donde ahí está toda la información del curso y ahí mismo pueden acceder. Es decir, aquellos que quieran comprar el curso, inmediatamente que lo compran, les empieza a llegar toda la información y las clases. Como decía Carly, está dividido en 6 clases de aproximadamente 3 horas cada encuentro, así que son aproximadamente unas 20 horas de formación con su manual y como dicen las chicas también, con una mentoría para que también puedan responder las dudas y consultas. Tengan en cuenta, familia, que el valor que van a encontrar ahí en ese curso es el valor que tuvo el curso la vez anterior, que estamos hablando del año pasado, ¿sí? Por eso es que es válido, como les decían recién las chicas, por 10 días. A partir de ahí, después el curso va a tener un aumento. Así que esta es solamente una promoción especial que se la estamos dejando al valor que estaba la vez anterior. Así que bueno, es invitarlos, es válido para aquellos que son odontólogos o profesionales de la salud que se cuestionan un nuevo paradigma, ¿no? De cómo las emociones, los sentimientos influyen en nuestros síntomas físicos. O aquellos que dicen no soy odontólogo, pero soy acompañante en descodificación y quiero tener herramientas para ayudar a los consultantes que a veces preguntan o llegan con temas de la boca, también puede pasar. O bueno, aquellos que también deseen descodificar, ¿no? Que tengan algún síntoma y quieran saber más por qué tienen ese síntoma o por qué se repite, no sé, el bruxismo en la familia o ciertos temas de los dientes, inflamaciones en las encías y demás, van a recibir toda esa información. Así que bueno, era sumarles eso directamente, que ahí con el QR van a acceder directamente al curso y lo reciben inmediatamente. Bueno, gracias Agus, gracias a todo el equipo, a Santi, a Margui, a Mari, a Seba, bueno, no sé si me olvido de alguien, están todos, yo recién los vi, están todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Para nosotros es un placer poder dar esta charla, nos gusta muchísimo, la verdad que cada vez que tenemos que darla, que hacerla, que armarla. Para nosotros es un placer formar parte de este hermoso instituto, de esta hermosa familia. Eh, y bueno, gracias doctora Ferrari María Paula, gracias, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo pronto. La verdad que le sugerimos, el curso está muy, muy bueno, no solamente porque lo hicimos nosotros, sino que lo hicimos con muchísimo amor y hay muchísima información que no le van a encontrar en ningún lado. Sépanlo, está solamente ahí. Así que bueno, y estamos del otro lado, por supuesto, siempre para servirlos y ayudarlos en lo que sea posible. Muchas gracias y buenas noches. Yo me despido por aquí. Bueno, muchas gracias, me sumo al saludo y al agradecimiento. Teníamos un montón de información para dar. No sé si se dieron cuenta que nos quedamos cortas. Si fuera por nosotros, estamos hasta la 1 de la mañana, pero bueno,
esto era una charla como para que nos conozcan esta terapéutica nueva que ofrecemos con Carly y bueno, gracias a Santi, a Agus y a todo el equipo siempre ahí al pie del cañón y gracias a todos ustedes por permitirse conocer, informarse, observarse. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Buenas chicas. noches. Muchísimas gracias a ustedes por compartir el tiempo y la experiencia de consulta acá con todos nosotros. Un abrazo grande para todos. Excelente noche. Chau, Chau, chau. chau, chau, gracias, buenas noches.